Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su canal, El Abismo. Antes de continuar, deja en la sección de comentarios desde qué país o estado nos estás escuchando, que te estaremos leyendo. Continuemos con el video. La bruja de los narcos en Guerrero. Soy originario de Guanajuato, crecí escuchando leyendas sobre brujas. Por desgracia, o por fortuna, nunca tuve encuentros con alguno de estos seres. Esto cambió en la Sierra de Guerrero. Me dicen el ala, no daré mi nombre ya que soy un elemento activo del ejército mexicano. Desde el 2009 hasta finales del 2018 formé parte de un regimiento cuyas operaciones abarcaban 2 ciudades de Jalisco. Cuando comenzó este sexenio, ese regimiento fue disuelto y todos fuimos reubicados. Yo terminé en Guerrero, trabajando en un pelotón con misiones enfocadas dentro de la sierra. El crimen organizado tiene bastante presencia en todo el estado. Hay asesinatos todos los días. Pero lo que más abunda son las desapariciones forzosas, de hombres, sobre todo. Las organizaciones criminales necesitan muchos elementos nuevos debido a todas las bajas que tienen debido a tantos enfrentamientos con nosotros. Así que reclutan a la fuerza a los varones de las comunidades indígenas, sobre todo las que están más cerca de la sierra. La gran mayoría aceptan unirse a sus filas criminales, no por gusto, sino porque si se niegan terminan 3 metros bajo tierra. Existe una triste realidad, nosotros conocemos perfectamente bien las localizaciones de los líderes criminales, nuestro capitán está al tanto, también el mayor, y estoy bastante seguro que el teniente también lo sabe. Por desgracia, nosotros solo recibimos órdenes, no podemos actuar por nuestra cuenta. No culpo al general por no parar la guerra que ocurre aquí todos los días. Él también se limita a seguir órdenes. La situación en las comunidades indígenas está tan crítica que existen guerrillas de niños armados. Huérfanos cuyos padres fueron arrebatados por el crimen organizado. La historia que quiero contar comenzó precisamente en una de las comunidades que son resguardadas por niños armados. Nos dirigíamos a quemar una zona de siembra bastante profundo en la sierra, teníamos que pasar por esa comunidad. Cuando llegamos descubrimos que acababa de ocurrir un enfrentamiento entre la guerrilla de niños y alguna célula del crimen organizado. Había varios muertos. El líder de la guerrilla nos dijo que no habían podido abatir a ningún enemigo. Nos dijo que las balas los atravesaban sin hacerles ningún daño, que eso debería ser obra de la bruja. Nos sorprendió bastante lo que nos dijo el líder de los niños. Al menos a mí me dejó pensando. Avisamos al cuartel sobre lo ocurrido y nosotros proseguimos a la sierra para llegar a la zona de siembra. Éramos 30 elementos divididos en 3 vehículos los que llegamos al sembradío a mediodía. Quemamos lo que teníamos que quemar. Cuando íbamos de regreso, una camioneta nos cerró el paso y comenzó a disparar. Respondimos el fuego, no les hacíamos daño, era imposible que todos estuviéramos fallando, entonces el teniente dio la orden de pasarles por encima. Los 3 vehículos aceleraron atropellando a algunos criminales y embistiendo la camioneta tirándola por un barranco. Revisamos los cuerpos y ninguno tenía impactos de bala. Eso era imposible. Alguien comentó aquello que había dicho el líder de los niños sobre que las balas los atravesaban sin hacerles daño. Regresamos a la base con algunos compañeros heridos, pero nada grave. Dimos nuestro informe esperando que nos llamaran fuertemente la atención, pero no fue así. El coronel nos dijo que ya había recibido un par de reportes sobre situaciones peculiares con el crimen organizado. Los 2 reportes previos más el de los niños y el de nosotros formaban un cuadrante en la sierra al que tendríamos que adentrarnos para descubrir qué era lo que estaba pasando. La mañana siguiente hicimos la primera incursión en el cuadrante. Encontramos una casa de seguridad. Con el primer disparo, vimos que sí podíamos herirlos, así que eliminamos a todos menos a uno para poder interrogarlo. Mientras algunos compañeros interrogaban amablemente al prisionero, otros 3 y yo fuimos a explorar el perímetro. Encontramos un altar bastante macabro. Había muchas figuras y máscaras de demonios.
En el centro del altar había un pilar donde descansaba una pirámide blanca que en lugar de tener punta tenía una cabeza de una cabra negra. Había 2 cajas llenas de estrellas de 6 puntas hechas con huesos. Lo que más me perturbó fue que detrás de la pirámide había un pedestal con restos humanos. Volvimos a donde estaba el prisionero, que ya estaba más cooperativo. Le preguntamos sobre el altar, y lo que nos dijo fue que cada tercer día se reunían ahí o en alguno de los otros altares para hacer sacrificios humanos. Dijo que le pedían a la Santa Muerte y al diablo que les fuera bien en el negocio y también les pedían ser inmunes a las balas. No podíamos creer lo que estábamos escuchando, pero luego de la tortura que se le dio al prisionero dudo que le quedaran ganas de mentir. Le preguntamos el por qué cada tercer día. No quería responder, pero un par de tiros en la pierna le aflojaron la lengua. Dijo que se hace así porque la bruja les dijo que la inmunidad a las balas solo dura 2 atardeceres, y luego tienen que esperar al atardecer del siguiente día para volver a pedirle favores a la Santa Muerte y al diablo. Eso significaba que durante 24 horas podían ser heridos por las balas. En ese momento informamos lo que habíamos descubierto y lo que el prisionero había dicho. El mayor dijo que al prisionero le sacáramos la ubicación de los otros altares y que después quemáramos el altar. Sobre el prisionero dijo que no era necesario que viviera. Le sacamos la ubicación de otros 5 altares con sus respectivas casas de seguridad. Todas las localizaciones estaban dentro del cuadrante que ya habíamos establecido. Al día siguiente, por la mañana, atacamos la segunda casa de seguridad, pero no tardamos en darnos cuenta que nuestras balas no surtían efecto, así que nos retiramos. Si lo que el prisionero nos había dicho era cierto, tendríamos que esperar a que pasara el atardecer del día siguiente para poder atacar. Así lo hicimos, fuimos en la noche, pudimos acabar con todos y quemar el altar. Al día siguiente, por la mañana, atacamos la tercera casa de seguridad. Nos esperamos al anochecer del tercer día para atacar la cuarta casa y al amanecer la quinta. En cuanto llegó el atardecer estuvimos esperando un ataque por parte del crimen organizado. El ataque nunca llegó, era extraño. Nosotros al tercer día iríamos y destruiríamos su último altar, lo más normal sería que nos atacaran en cuanto tuvieran la inmunidad a las balas, pero nadie atacó. Pero, en la noche, llegó al cuartel un niño pidiendo hablar con el coronel. No sé exactamente qué fue lo que el coronel habló con aquel niño, pero no tengo duda que estaba relacionado con los altares y con la bruja. Porque cuando el coronel nos mandó a hablar dijo que había recibido órdenes de muy arriba, de un teniente del cuerpo, para que dejáramos el asunto de los altares y siguiéramos con la quema de plantíos. Como dije antes, nosotros nos limitamos a seguir órdenes. Durante 4 meses quemamos casi 30 zonas de siembra. Un día llegó la Guardia Nacional al cuartel. Nos llamaron de uno por uno a declarar a todos los involucrados en la quema de los altares. Esto tardó al menos 4 días. Resulta que un par de semanas atrás habían tenido un enfrentamiento con un cartel en Oaxaca cuyos integrantes eran inmunes a las balas. Su investigación los llevó hasta nosotros y los altares. La Guardia Nacional fue en busca de los altares que habíamos quemado y los encontraron como nuevos. Los habían vuelto a levantar, las casas de seguridad estaban abandonadas, pero todo indicaba que seguían haciendo sus rituales cada tercer día porque encontraron restos humanos frescos. Nosotros ya no nos involucramos, pero nuestro capitán nos mantenía al tanto de los movimientos de la Guardia Nacional. Ellos llegaron a la conclusión que quemar los altares era una pérdida de tiempo, que la única forma de ponerle fin a esas prácticas satánicas era ir a cazar a la bruja. Debo admitir que la seriedad con la que estaban tratando el asunto me sorprendió. Era como si la Guardia Nacional ya hubiera tratado antes con brujas. Se adentraron en la sierra y estuvieron ahí durante casi 24 horas. Cuando regresaron al cuartel traían con ellos el cadáver de la bruja. Era una vieja, su cuerpo estaba en un estado raquítico extremo, tenía muy poco cabello. Le faltaban los ojos y un par de costillas. La Guardia Nacional nos agradeció por la información.
El capitán solicitó acceso al informe que ellos entregarían al teniente de operaciones, que es el jefe directo del teniente que dio la orden que nosotros dejáramos la quema de altares. El informe decía que habían tenido que abatir a más de 90 personas armadas para poder acercarse a la cabaña de la bruja. Según el informe, afuera de la cabaña había una escultura de la Santa Muerte de 6 metros de alto. El informe dice que dentro de la cabaña había un altar que llenaba todo un cuarto. Había cráneos pequeños, grandes cirios negros, libros en idiomas desconocidos, brazos recién cortados, y se hace mucho énfasis a un símbolo, lo describen como un pentagrama unido a un triángulo. En el informe se menciona que ese mismo símbolo fue encontrado en una de las casas de seguridad del cartel de Oaxaca que era inmune a las balas. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para más contenido. Encuentros con brujas. Soy militar, me conocen como el Zafado, tengo algunas cosas interesantes para contar. En la Sierra de Hidalgo es bastante común ver bolas de fuego que según cuenta la gente se trata de brujas. Pueden verse no solo en la noche, también se les puede ver a plena luz del sol. En una ocasión una de esas bolas de fuego atacó a un compañero, literalmente lo atravesó, no le causó ninguna herida, era más bien como si se hubiera vuelto intangible o algo así. La cuestión que ese compañero, al que le decíamos Dandy, a los 3 días se enfermó de gravedad, le sangraban las orejas, se le hicieron llagas en la espalda y se le comenzaron a gangrenar los pies, murió en menos de 24 horas. También tuvimos encuentros con cosas. No podría decirte a ciencia cierta qué rayos eran esas cosas, eran humanoides, parecían como animales mutados. Los llegamos a ver en Morelos. Recuerdo una por su grotesca forma, parecía una persona, pero estaba completamente cubierto de pelo blanco, como el de un chivo, pero de su cabeza salía una cornamenta como la de los venados. Sus ojos eran rojos como la sangre. En una ocasión nos tocó ir a algunas ciudades fronterizas a hacer cierto tipo de limpieza de cierto tipo de personas indeseables para la ciudadanía. No puedo ser más específico. El punto es que esa gente hablaba sobre cómo habían sido secuestrados por brujas y que los habían torturado, que los habían sometido a rituales para convertirlos en nahuales. No sé si todos mis compañeros los creyeron locos, pero yo sí. Mientras los transportábamos a cierto lugar sin importancia, yo hice algunas bromas sobre ese asunto de los nahuales. Pude sacar algunas risas. Las risas pararon cuando escuchamos un estruendoso crujido. Los prisioneros se habían soltado y pudimos verlos huir mientras ladraban. Esa definitivamente fue una de las cosas más surrealistas que me ha tocado ver. En el ejército, cuando tienes tantas experiencias con seres sobrenaturales, vas aprendiendo cosas. Cosas que por lo general no son de conocimiento público. Daré un ejemplo. Existe una clase bastante especial de brujas de las que nunca he oído historias en medios como este, se les conoce como brujas sombra, son abundantes en un pueblo que no puedo mencionar, pero se dice que las brujas sombras son una especie de bruja mayor o bruja ascendida. Algo así. El punto es que se supone que estas brujas han realizado tantos sacrificios a Satanás que se han convertido en espectros, pierden su cuerpo físico, no son inmortales ni nada por el estilo, tampoco son inmunes a las balas, se los puedo asegurar ya que una vez matamos a una. Estábamos trasladando cierta cosa sin importancia a cierto lugar cualquiera y tuvimos que pasar por ese pueblo, era muy de noche, prácticamente de madrugada, cortamos camino agarrando una brecha, era muy importante llevar el paquete a su destino. Las cosas se pusieron extrañas cuando nos dimos cuenta que por más que avanzábamos no podíamos llegar a ninguna parte. El convoy se detuvo y todos bajamos. Un compañero discretamente nos alertó para que volteáramos a cierta dirección, resulta que de entre los arbustos se estaba asomando una especie de cara, no tenía forma, describirla es complicado. Pero les puedo decir que sus ojos eran unas esferas blancas que destellaban en un tenue color celeste. No nos estaba mirando a nosotros, estaba mirando directo al vehículo donde llevábamos aquella cosa sin importancia.
Nuestro general nos había dicho que si alguien o algo intentaba tomar el paquete debíamos evitarlo a toda costa, sin importar los daños colaterales. No lo pensamos dos veces y abrimos fuego. Esa bruja se movía rápido entre los árboles, aún así logramos neutralizarla. Cuando nos acercamos a la cosa esa vimos que no tenía ni brazos ni piernas, era más bien una masa negra con lo que se supone que era una cara. Esa cara estaba infestada de arrugas y la expresión que tenía estaba muy lejos de ser una expresión de un ser humano. Un compañero, el H, tuvo la terrible idea de tocar esa cosa. Aparentemente no ocurrió nada, así que volvimos a los vehículos y finalmente pudimos salir de la brecha. Momentos después el H comenzó a quejarse de un agudo dolor en el pecho. Dijo que sentía como si algo se moviera dentro de él. Le dijimos que era por el susto y le dimos un poco de ya saben qué para que se alivianara. Finalmente llegamos a entregar el paquete, era un lugar con bastante iluminación. Una persona cualquiera recibió el paquete y nos preguntó qué le pasaba a nuestro compañero, se refería al H, no nos habíamos dado cuenta que tenía las manos y el cuello completamente amarillos. Él tampoco se había dado cuenta dado el estado tan animoso en el que estaba. El señor cualquiera nos preguntó si habíamos tenido algún percance de cierto tipo, le dijimos que sí sin especificar. Nos dijo que quizá deberíamos rasgar el uniforme de nuestro compañero para ver su pecho. Fue Lino quien lo hizo. Ahí nos dimos cuenta que el H tenía las marcas de algunas mordidas. Esas heridas estaban muy avanzadas, tanto que ya tenían gusanos. El H no sobrevivió aquella noche. En otra ocasión, hace como 3 años, tuvimos que intervenir en un linchamiento en una comunidad del centro del país. Eran decenas de personas las que estaban paleando y apedreando a una mujer muy mayor, quizá era centenaria. La turbia enfurecida le gritaba que era una bruja. La acusaban de secuestrar y matar a los bebés de la localidad. La vieja no negaba las acusaciones, eso me estremeció. Algunos compañeros fueron golpeados al querer evitar que la turba matara a la anciana. Entonces, ya enojado, le dije a la vieja que si no me llevaba a donde estaban los bebés la dejaríamos ahí para que los ciudadanos se divirtieran con ella. La vieja, que ya estaba bastante golpeada, aceptó llevarme. Mis compañeros apoyaron con el control de la gente. Se les dijo que un vehículo iría por los bebés, pero si no se controlaban no haríamos nada y nos largaríamos de ahí. La multitud aceptó esperar. Subí a la supuesta bruja al vehículo y junto con unos compañeros nos dirigimos a donde la vieja nos estaba indicando. Llegamos a una pequeña choza que estaba cruzando el arroyo, se veía abandonada, parecía que hasta un pequeño viento podría tirarla con facilidad. Algunos cuervos nos observaban desde el techo mientras nos acercábamos a la puerta. Lo único que rompía el imperturbable silencio era el aleteo de esas aves negras. Yo iba al frente, la bruja iba detrás, siendo escoltada por 2 compañeros que no dudarían ni un segundo en abatirla en caso que intentara cualquier cosa. Abrí la puerta, la madera crujió como un montón de huesos rompiéndose, nuestros pasos generaban un eco muy fuerte e incómodo. Apestaba ahí dentro, olía literalmente a muerte. Temíamos que se tratara de los bebés. Dentro de la casa había arañas, ratones y cucarachas por todos lados, era bastante hórrido ese lugar. En la mesa había algunos vasos con líquidos de dudosa procedencia. Uno que estaba servido en una copa de cristal era de color gris y burbujeaba. También había huesos con algunos trozos de carne, había repisas llenas de hierbas e insectos. No quise acercarme a la pequeña estufa. Estaba seguro que iba a encontrar algo que no quería ver. Entonces comencé a escuchar ese inconfundible sonido del aleteo de las moscas, venía de un cuarto cerrado con grueso candado. Me giré hacia la bruja sin decir nada. Ella tenía una mirada cansada pero profunda. Las heridas en su cara no sangraban a pesar de estar abiertas, era como si su sangre estuviera coagulada. Entonces sus labios se curvaron, estaba sonriente, era una sonrisa llena de satisfacción, una malvada y enferma satisfacción. Apunté al candado y disparé rompiéndolo, el candado cayó sobre el cadáver de una rata.
Mis compañeros empujaron con sus armas a la bruja para que fuera ella quien abriera la puerta. La anciana caminó lentamente hasta quedar frente a la puerta, levantó su raquítica mano para colocarla sobre la cerradura, la giró y abrió. En ese momento salió una horda de moscas que se abalanzó sobre nosotros. Eran demasiadas, corrimos para salir de la choza mientras las moscas nos seguían. Ya estando fuera los insectos se dispersaron, entramos corriendo a la casa y la bruja ya no estaba, dentro del cuarto que salieron las moscas estaban los bebés. Afortunadamente todos estaban vivos, necesitaban urgentemente atención médica, estaba en un estado severo de desnutrición. Pedimos apoyo aéreo para transportar a los bebés. Avisamos a la población que habíamos encontrado a 8 bebés y les dijimos a qué hospital serían trasladados. Por desgracia eran 12 los que se habían perdido, así que la bruja se había asesinado a 4 bebés. Nosotros optamos por quemar la choza para que la bruja no volviera. El problema fue que a los 5 meses un poblado cercano comenzó a reportar bebés desaparecidos. Viaje astral. Una amiga me contó un suceso realmente extraño que le sucedió. Viaje astral, historia de terror. Me gustaría que me den su opinión para ayudarle a saber qué le pasó. Esto pasó hace un par de años atrás. Ella estaba en las Fuerzas Aéreas estudiando aviación, tenía un cuarto que rentaba con una sargento. Una noche llegó de sus labores y encuentra durmiendo profundo a la sargento. Mi amiga se preguntaba por qué ella no puede conciliar el sueño tan bien como los demás, pues sus problemas familiares y el estrés de su trabajo junto con su estudio la tenían por el suelo. Al acostarse se da cuenta de que es inútil llamar al sueño, no podía dormir, entonces se sienta en la punta de la cama y sucede lo siguiente: observado detenidamente a su compañera, siente un pie detrás suyo en la cama. Al momento que giró para ver qué era lo que la tocaba, se vio a ella misma durmiendo. Estaba muy asustada y entró en pánico, no sabía qué estaba sucediendo y mucho menos sabía qué hacer, entonces intentó despertar a su compañera que estaba justo al lado con empujones y gritos, pero la misma ni se inmuta. Pareciera que no estaba ahí. No sabía qué hacer para que su yo original despertara. De pronto ve como su propio yo estaba sudando de la frente y temblando, pareciendo como si fuera la señal del esfuerzo que su espíritu o alma realizaba para hacerse despertar. Entonces abre los ojos y la boca, sudando y gritando al mismo tiempo. En ese momento logró volver en sí. Su compañera despertó asustada con el ruido del grito y pregunta: ¿qué pasa? ¿Estás bien? Pero mi amiga estaba atónita con lo que le acababa de suceder, no le sabía dar explicaciones, ni siquiera las palabras salían de su boca. Su primera experiencia fue aterradora según cuenta ella, y aunque yo sé que tal vez sea común para algunas personas, nadie le creyó a ella. Al día siguiente, la tildaron de loca. Ahí es cuando decidió no hablar más del tema. Una semana después tiene la visita de su novio, se encontraban ellos dos solos cenando hasta que se hizo de tarde. Cansados, ella decide acostarse y compartirle un lado de su cama a su novio. Pasó un buen rato y a pesar de que ella tenía sueño no podía conciliar el sueño nuevamente, así que estando en la misma posición un buen rato decide levantarse. Otra vez se llevó la sorpresa al verse ella durmiendo plácidamente y al lado de ella su novio que se encontraba con el celular en la mano. De pronto algo llamó su atención, pues volteó frente a él y pudo notarla, su alma espiritual fuera de su cuerpo físico. Mi amiga quedó perpleja, ya que ella pensaba que él no sería capaz de percibirla. Intentó decirle: soy yo, pero el novio tenía una expresión de terror en su rostro. Entonces mi amiga vio cuando su novio la mueve desesperadamente. Ella despertó y cuando reaccionó le pidió a su novio que se tranquilizara. El aterrado intentaba explicarle que vio a un espíritu sin rostro, solo era negro. Ella, aún tratando de calmarlo, le explicó que el espíritu que vio era ella misma fuera de su cuerpo físico y que ella sabía que él la estuvo mirando. El novio, impresionado, no podía creer lo que le estaba diciendo hasta que ella le explicó todo lo que había visto que él hacía mientras ella estaba dormida. Al día siguiente su novio se fue y no volvió ella a saber más de él. Esto le dejó de suceder con el paso del tiempo. ¿Alguien tiene una explicación de ello?
Por favor, si alguien sabe algo del tema, por favor coméntenmelo para poder ayudar a mi amiga a entender aquel suceso tan extraño en su vida. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.